Bienvenidos a la presentación de la unidad 1 de nuestra materia planimetría. Esta unidad se llama elementos gráficos. En dicha unidad vamos a tratar dos temas principales: los conceptos básicos de señalética y los tipos de pictogramas y su contexto de uso. Para esta materia primero hablaremos sobre los conceptos básicos de señalética. La señalética es la evolución de una necesidad humana en la cual se necesita un sistema de comunicación por medio de señales, en medio de un contexto. Este se da por medio de la búsqueda de la representación de la realidad. Al inicio fue por medio del dibujo figurativo y luego por el dibujo abstracto. Estos procesos se fueron dando en toda la evolución del hombre, intentando siempre los dos para representar la realidad desde los ojos de cómo el ser humano ha visto a través de la historia su realidad. Ahora vamos a ver los conceptos básicos de señalética para saber cómo funciona lo que estamos hablando. Primero hablaremos de la clasificación de los tipos de señales. Los tipos de señales, primero que todo, se clasifican según el objetivo de la comunicación de dicha señal. Estas son las principales: la señal informativa, que es la que me dice una información específica sobre algún lugar, como qué servicios hay en dicho lugar y demás. La otra es la señal direccional, en general es una flecha, a veces con un texto o un pictograma, y me indica hacia dónde ir o hacia qué lugar está determinada información o determinado lugar. Está la señal identificativa, la cual identifica el lugar, me da una información específica del lugar que a veces no es tan obvia para los usuarios. Está la señal reguladora, que es la que en general me ordena algo, como por ejemplo que me detenga o que tenga precaución, entre otras. La señal orientadora, que me da información sobre en qué lugar específico estoy y qué lugares hay cerca. Y en general, estas son nuestras señales según el objetivo de comunicación. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los tipos de señales según el sistema de ubicación. Esto significa que las señales también se clasifican según cómo estén ancladas en nuestro contexto ya físico. Primero que todo podemos ver la señal adosada, que es la que está como tal pegada a la pared, la señal de autotransporte, que es la que tiene un tubo y está pegado al piso. Este puede ser fijo o puede ser móvil. La señal de banda, que es un poste, ese sí va siempre anclado al piso. Otra puede ser la señal de bandera, que como lo dice su nombre, solo está anclado de un lado como una bandera y el resto está suspendido. La señal colgante, que esta en general tiene dos postes o va suspendida desde el techo. La señal de identidad, que esta en general se usa para empresas y para señalizar un logo como tal y va en relieve. La señal de tijeras, que esta la podemos ver cuando el piso está mojado, por ejemplo, es este tipo de señal que es temporal y es plegable. La señal de caja luminosa, que la podemos ver en muchos negocios. Y estos son los sistemas de ubicación para las señales según cómo se ponga en el mundo real. Ahora vamos a hablar de los tipos de pictograma y el contexto de uso. El primer tipo de pictograma sobre el que vamos a hablar es el icono. El icono es una imagen o una representación que sustituye a un objeto por una idea o una analogía. Aquí podemos ver un ejemplo. Estos son pictogramas de personajes de Star Wars. Como podemos ver, está representado Darth Vader y un Stormtrooper. Lo que podemos ver acá es que se recogieron los principales elementos de cada uno de los personajes y lo que se hizo fue hacer una analogía para simplificarlos de tal manera que el espectador lo viera y de inmediato lo relacionara con el aspecto real de lo que se está representando. Ahora vamos a ver el segundo tipo de pictograma, el cual es la flecha.
La flecha se le dice flecha o direccionador y es un elemento que siempre tiene una forma de cuña y esa cuña me indica una dirección hacia la cual está señalando o hacia la cual debo ir. Luego de este tenemos por último el pictograma como tal. El pictograma es un símbolo que siempre nos va a contar una historia. Siempre tiene una carga semántica muy grande en la cual me cuenta un concepto grande que tiene que tener algo que ver con alguna actividad o un significado grande. En este caso podemos ver la representación del pictograma de nadar, se puede hacer de varias maneras, o el que es prohibitivo en el que sale prohibido nadar. En este consiste el uso del pictograma. Ahora vamos a ver, para profundizar, cómo va a funcionar la temática de esta materia. Primero tendremos que tener en cuenta nuestros videos de presentación y contextualización, luego miraremos nuestro artículo de la clasificación de las señales, luego miraremos nuestros OVAs, el de definiciones básicas de señalética y el de elementos gráficos en la señalética. Todo esto lo reforzaremos con nuestros encuentros sincrónicos. Luego veremos los elementos gráficos de la señalética en un artículo. Luego de esto reforzaremos con una lectura, la cual será la clasificación de la señalética. Y por último, todo esto lo articularemos con nuestra actividad principal, la cual será identificar y crear diferentes tipos de señales y pictogramas para aplicar lo aprendido. Muchas gracias.